Buenos días, mi nombre es Mónica Martín, vengo de la Confederación de Empresarios de Sevilla. Comentaros y agradecer sobre todo a Javier Olivero que nos haya cedido estas instalaciones del edificio SHS para organizar este taller empresarial junto con la Diputación de Sevilla y colaboración del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira y FICA. También agradecer a Milagrosa Borrallo este taller empresarial de sostenibilidad y eficiencia energética. Ahora voy a ceder la palabra al presidente de FICA, Carlos García, que ha tenido la amabilidad de estar aquí. Muchas gracias. Nada. Bueno, pues brevemente, buenos días. La verdad es que es una satisfacción estar en estas magníficas instalaciones que nos ofrece Javier, empresario de referencia de Alcalá, que ha tenido la valentía, la osadía de estas instalaciones que estaban aquí obsoletas, a ponerla en primer nivel, ¿no? Y además de ponerla en primer nivel con un concepto muy creativo y muy empresarial y muy colaborativo de ofrecérselo a otras empresas, ¿no? La gran finalidad, o una de las grandes finalidades de una organización empresarial, sin lugar a dudas, es crear sinergia empresarial, es crear colaboración entre las empresas, sumar entre las empresas, ¿no? Eso se puede hacer desde muchos ámbitos. Y yo creo que Javier es un ejemplo práctico de lo que se puede hacer, de lo que se puede hacer de lo privado. Por tanto, la verdad es mi felicitación y nuestro agradecimiento. ¿No? Por ejemplo, así, nosotros decimos que hay un concepto por ahí equivocado, que la colaboración empresarial no va en contra de la competencia, favorece la competencia. Cuando tú colaboras con los tuyos, al final lo que haces es creando, sumando, generando, ¿no? Al final lo que te hace mejor para competir, que no lo ves. Y por lo demás, no, seguro que este taller va a ser muy ilustrativo. Pues agradecer a todos vuestra presencia y que pasemos todos una productiva jornada. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le cedo la palabra al gerente administrador del edificio SHS. Gracias. Bueno, buenos días a todos. De nuevo, que se hemos expuesto muy simple, más o menos explicar un poco la filosofía de esta actividad, como vimos a explicar nuestro amigo Carlos. Pues es un edificio multisectorial donde ofrecemos a todo el sector empresarial poder utilizar. Simplemente nos ofrecemos para que estas salas de instalaciones, todo el equipamiento, todo lo que cualquiera de los empresarios presentes y a los que podéis invitar es un edificio de integración. O sea, lo que buscamos, como ya ha dicho Carlos, es buscar esos factores de sinergia, de conocimiento entre nosotros, saber cuáles son nuestras virtudes, cuál es nuestra oferta, que lógicamente podamos captar clientes potenciales que igual no podemos acceder a ellos porque nos falta ese contacto y ese acercamiento. Una de las virtudes que tenemos o defendemos en el edificio, independientemente de la integración, la sinergia entre empresarios, es otra parte relevante que es la colaboración con nuestros partners institucionales. Hemos hecho conveniados con la Universidad de Arquitectura de Sevilla, conveniados con el Colegio de Aparejadores, conveniados por supuesto con las entidades de empresarios, tanto de FICA por supuesto, la Federación, donde participo de una forma personal en su ejecutiva, así como la FES, ¿no? La Confederación de Empresarios, en la cual hoy está representada. Como digo, no voy a ser mucho más largo en mi exposición, simplemente ofreceros que estéis en vuestra casa, hacer uso de ella. Nuestro interés y nuestra constancia en el sentido es de promover el que estemos juntos cada día más, porque nos ayuda a informarnos, a conocernos y a buscar nuevos caminos. Y creo que la herramienta es útil y me ofrezco a lo que necesitéis en el presente y en el futuro, pues aquí tenéis un foro donde está. Simplemente con eso, muchas gracias por vuestra presencia y ya os dejo para que nuestra ponente, invitado por ella, pues avance con el evento. Muchas gracias. Ahora os cedo la palabra en este taller empresarial de sostenibilidad y eficiencia energética de la Diputación de Sevilla, la Confederación de Empresarios de Sevilla, a Milagrosa Borrallo Jiménez,
que es doctora arquitecto, profesora del Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la Universidad de Sevilla. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Me pongo aquí delante, ¿no? Si os parece, ya que estamos tan poquito. Sí, hasta incluso si quieren... Yo creo que si bajamos un poquito el aire o el ventilador... No, vamos, yo hablo bien, pero por estar más cómodo. Si quieres el mando, eso... ¿Cómo es? Tienes que darle aquí. Hola. Sí. Hola. ¿Preferís con esto o sin esto? Sí, ¿no? Te esfuerzas menos si quieres. Venga, vale, vale. Pues lo dejamos así. Vale, gracias. Bueno, buenos días a todos. Primeramente quiero agradecer pues tanto a la Confederación de Empresarios de Sevilla como a la Diputación bueno, el haberme invitado para dar esta charla, ¿vale? Yo soy profesora de la Escuela de Arquitectura, como me han presentado. Llevo casi 30 años dando clases en el Departamento de Construcciones Arquitectónicas 1 y en los últimos años fundamentalmente pues me he centrado en la línea de sostenibilidad, en la asignatura, una asignatura optativa que se llama Construcción Medioambiental y Tecnología Sostenible, que realmente se dispuso como una asignatura eso para dar unas pinceladas, pero realmente está cogiendo bastante peso y bueno, vamos a tener que replantearnos incluso esta formación a nivel ya de grado en cuanto a asignaturas troncales, porque realmente ahora lo vamos a ver, la situación es verdad, lo requiere, ¿no? El objetivo en principio, bueno, como yo no sabía si esto iba a ser exclusivamente para el ámbito de la construcción, hicimos un marco como más amplio, ¿no? Sobre normativa actual, de proyección futura, que ya no es tanto a futuro, lo tenemos aquí en el ámbito de la sostenibilidad, la eficiencia energética y la economía circular, que pudiera un poquito ser como un paraguas, ¿no? O abordar a todos los sectores. Entonces, en esa línea, pues vamos a ir un poco enmarcando, ¿no? Realmente dónde estamos y hacia dónde vamos, principalmente. Conceptos como la sostenibilidad, fundamentalmente su marco normativo, el tema de certificaciones de sostenibilidad, eficiencia energética, edificios de energía ya no casi nulos, ya habría que llegar a nulos en 2050, y el concepto de economía circular y huellas de carbono y descarbonización. Yo creo que lo primero que nos tenemos que plantear o decir, pues el término sostenibilidad es algo que está muy utilizado desde hace mucho tiempo, pero realmente ¿qué es la sostenibilidad, ¿no? Bueno, pues aquí queda definida, ¿no? por la norma, un glosario de términos AENOR en relación a la sostenibilidad, que dice que es el mantenimiento de los componentes y funciones del ecosistema para las generaciones futuras. O sea, una condición o estado que permitiría la existencia continuada del hombre y proporcionaría una vida segura, saludable y productiva a todas las generaciones, en armonía con la naturaleza y los valores culturales, locales y espirituales. A ver, ¿esto qué significa? Significa que el desarrollo económico está ahí, no tenemos que renunciar a él, cada vez el desarrollo tecnológico es superior, pero no podemos olvidarnos de que estamos inmersos en un planeta, en unas condiciones de biodiversidad, en las que los distintos sectores pues, necesitamos una serie de recursos, materiales, energéticos, etcétera, pero que no podemos agotarlos. O sea, que tenemos que, no podemos renunciar al desarrollo económico, al desarrollo industrial, desarrollo nuestro, pero siempre siendo sostenible, es decir, no impidiendo o no haciendo, o sea, a ver, es que no me sale la palabra, pero bueno, no afectando a nuestras generaciones que nos siguen, ¿no? Es decir, dejándoles realmente un mundo que no esté agotado en ese sentido a nuestras generaciones futuras. Yo voy a empezar desde el origen, pero siendo muy rápido, ¿no? Realmente, ¿por qué se habla de esto? O sea, que realmente no es una palabra, no es un término manido, sino que realmente tiene un fundamento científico al que algunos países no quieren hacer caso, ¿no? Como por ejemplo, bueno, pues Estados Unidos, Brasil, etcétera. Pero realmente, bueno, una serie de científicos en el año 2009 se reunieron y establecieron una serie de
aspectos, ¿no?, que si se sobrepasan, pues realmente afectaría a la vida en el planeta, ¿no?, en cuanto a cambio climático. Entonces, ahí lo tenéis puesto, ¿no? Veis la zona segura, que es la verde, después va la naranjita y las zonas de riesgo. Habla de cambio climático, integridad de la biosfera, cambio del uso del suelo, etcétera, etcétera. Realmente, si eso se sobrepasa, estamos en peligro, ¿no? Es lo que ellos determinaron y realmente, bueno, pues fue además desde Estocolmo, que es un país de referencia en ese sentido. Esos límites planetarios, si vemos la evolución de 2009 a 2023, al principio había como 7 límites, se sobrepasaron 3 en 2009, 2015 se llegó a sobrepasar 4, pero es que en 2023 de 9 límites planetarios establecidos que se ampliaron, ya llevamos sobrepasados 6. Entonces esto supuso pues una situación de alarma y se dijo qué vamos a hacer ante ello, ¿no? En ese sentido, entonces, hay 2 marcos internacionales fundamentales que es la que están rigiendo todo lo que tenemos actualmente, que es el Acuerdo de París, de la COP21, en la que se determinó reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura global del planeta en este siglo a 2 grados centígrados, incluso bajarlo a 1,5. ¿Vale? Revisar los compromisos de los países cada 5 años, ofrecer financiación a los países en el desarrollo para que puedan mitigar el cambio climático, fortalecer la resiliencia y mejorar su capacidad. Pero después está también el Pacto Europeo Verde o Green Deal, ¿no?, que habla de la neutralidad climática para 2050. Es decir, el primer apartado es como el más determinante, ¿no? Neutralidad climática, ¿qué significa? Que las emisiones que nosotros emitimos de CO2 sean neutralizadas y queden a cero, ¿vale? Eso es para 2050, eso está aquí ya, ¿vale? Y este pacto europeo afecta a todos los sectores económicos, no solo el de la construcción, aunque la industria, el transporte y la construcción son los más, en ese sentido, contaminantes, ¿vale? Si alguien tiene alguna duda, pues me lo dice. Hay otro marco importante que es el de la Agenda 2030, que este sí lo habéis escuchado seguramente hablar, sobre objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Es un marco más teórico, más global, pero también social. Se me olvidó decir la primera diapositiva, había, si lo veis aquí, no olvidemos que ahí abajo los 3 círculos, el social, económico y el medioambiental, son determinantes en sostenibilidad. Es decir, no podemos solamente fijarnos en el medio ambiente, sino que la parte económica es fundamental y la parte social también. Hay pues también muchos aspectos de pobreza energética, de lugares del planeta donde no le llega el agua, etcétera, etcétera. Entonces, esto realmente, pues la Agenda 2030 intenta en ese sentido abordar todo eso, ¿no? Yo el otro día estaba en el tribunal de una maestría para una ingeniería hidráulica en México y ahí en el estado de Chihuahua hay lugares donde todavía tienen que ir con carros para recoger agua a 1,5 kilómetros. Es decir, que esto, que aunque a nosotros nos parezca impensable, realmente es una realidad en el planeta, por lo tanto, está bien en ese sentido, ¿no? A ver, voy a pasar. Como decía, el Gran Pacto Verde lo que nos marca es la agenda para 2050, pero nos marca también como un paso previo en el 2030, que es este, ¿no? El objetivo 55, el FI 55, que lo que habla es que hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 55% para 2030. ¿Vale? Un momentito. Por otra parte está el reglamento de la taxonomía europea. La taxonomía europea es como un reglamento que pretende involucrar al sector financiero en todas las cuestiones de sostenibilidad. Es decir, ahora hay muchas inversiones, ya vamos entrando también en ese tema a medida que avancemos, ¿no? Pero hay muchos inversores, muchas empresas de financiación, tasación y demás, que lo que pretenden es buscar también invertir
en empresas que sean sostenibles. Pero hay también mucho humo en ese sentido. Hay muchas empresas que se venden como verdes y después no son para nada verdes. Entonces, la taxonomía europea es una reglamentación que ha dispuesto todo esto en el marco europeo para ayudar al sector financiero de hacer una clasificación de actividades sostenibles y económicas e intentar, marcar unos criterios, ¿no?, que permitan a las financiaciones y demás y a los inversores pues tener criterios para decidir en dónde invertir, pero de manera fehaciente, ¿no?, que no sea todo pues como algo muy inconsistente en ese sentido. ¿Vale? Yo voy a ir avanzando, pero si tenéis más dudas podemos ir. La taxonomía europea era como un paso previo a la ley de economía circular, que también es fundamental en todos los sectores. Aquí habrá muchos de construcción, muchos representantes del ámbito de construcción, pero también pues habrá de alimentación, de agricultura, de ganadería, etcétera. A todos ellos es aplicable también la ley de economía circular. Hay una ley estatal y también una ley autonómica, ¿no?, que es la ley de economía circular de la 3 del 2023. Fundamentalmente lo que busca la economía circular pues es gestionar los residuos. ¿Vale? Pero no solo porque sean un problema, que ahí lo veis, ¿no?, cómo está la máquina y todo lo que hacemos con los residuos, sino también por contribuir al agotamiento mínimo de materiales. Es decir, si yo para producir aluminio necesito bauxita, pues si utilizo aluminio reciclado voy a agotar en menos cantidad la bauxita existente en la naturaleza, ¿no? Entonces, la economía circular y el concepto de economía circular es fundamental, que lo tenéis aquí, ¿no? Es en la contraposición a lo que sería una economía lineal, en la que al final... entonces, la economía circular realmente, y esto es de Algeco, ¿no?, que es una empresa de construcción, lo que busca es eso, que realmente las materias primas se consuman, se diseñen, se produzcan y demás, pero realmente cuando llegue a la fase final del producto, del edificio y demás, se reincorporen todas esas materias primas en modo de energía o recurso material para la nueva producción. ¿Vale? Aquí, pues esta empresa, ¿no?, que respecto a aceros, ¿no?, lo que es los metales, realmente son como un ejemplo de ello, ¿no?, de reciclaje, la cantidad, la reutilización de los metales, ¿no? Tú dejas, por ejemplo, en un contenedor metales y realmente tardan 2 segundos porque se llevan para reutilización. Eso que a lo mejor es muy espontáneo, pues realmente debe ser regulado, ¿no? Y la economía circular lo que pretende es una ley que intenta incluso dotar económicamente a plantas de reciclado y demás para que realmente el reciclaje sea efectivo, que todos reciclemos, pero no a nivel doméstico, sino también pues todas las empresas tengan en ese sentido. De hecho, el Ministerio, por ejemplo, tiene aquí un catálogo de residuos utilizables en construcción, en la que si pincháis, pues te da como distintas opciones posibles de áridos, por ejemplo, demoliciones de pavimento, de hormigón, que después pueden ser utilizados pues para firme o para rellenos de firme, pues muchísimos productos de construcción que pueden reutilizarse para otras aplicaciones, ¿vale? Entrando en lo que es arquitectura, o sea, esto que hemos visto hasta ahora afectaría a todas las empresas, a todos los sectores, ¿vale? Todos tenemos que ir en esa línea. Si nos fijamos, por ejemplo, en lo que dice Architecture 2030, que es una organización sin ánimo de lucro, te habla de, por ejemplo, 3 sectores, ¿no?, que son la industria, la construcción y el transporte. En todas ellas veis que, por ejemplo, hay dos como parámetros claves, que son la consumición de energía, que lo tenéis ahí arriba, en la que veis que el mundo de la construcción pues está, la edificación, ¿no?, que es la parte amarilla, casi que supera incluso a la industria del transporte. Y después están las emisiones de CO2, que la tenéis aquí abajo, que prácticamente por el estilo. El objetivo es un poco llegar también a la neutralidad de carbono, es decir, que las energías que se utilicen pues dejen de usarse las de energía de tipo fósil, lleguemos pues al uso de energías renovables, hasta destrucción completamente de esas energías.
Entrando en el mundo de la construcción, que como hemos visto es un sector determinante, ¿qué podemos hacer nosotros al respecto, no? Pues realmente la construcción sostenible, yo he ido a muchos clústeres de construcción sostenible y parece que se asocia, pues, Passive House. No, la construcción sostenible no es Passive House. El Passive House, de hecho, ya cada vez está más bueno, desechado en ese sentido porque es simplemente un estándar energético. La construcción sostenible es algo más, es diseñar en ese sentido, utilizando unos materiales de bajo impacto ambiental, que ahora vamos a ver cómo se pueden seleccionar, construir de una manera, evitando los residuos, que nosotros también en nuestra forma de construir pues tenemos muchos residuos en la obra, obras muy sucias, quizá tender más a la industrialización en la edificación, mantener también, rehabilitar, renovar y en el proceso de demolición pues también generar esa economía circular. Realmente la construcción es un gran impacto para el medio ambiente. ¿Por qué? Porque usa unos materiales que están ahí marcados en negrita, es decir, el uso de esos recursos ya supone un agotamiento de los que existen en la naturaleza. Para fabricar esos materiales se requiere una energía, pero también los edificios consumen una energía. Ahora mismo estamos consumiendo una energía. Esto es lo que se llama energía operacional. La que nosotros necesitamos para tener un bienestar es lo que se llama energía operacional. Pero después los materiales, para fabricarse, también necesitan una energía, que es lo que se llama la energía incorporada o energía embebida. Que la tendencia hoy en día es también, cuando veamos la tendencia hacia en edificios de energía nulo, es que esa energía incorporada a los materiales también sea negativa, ¿vale? Por lo tanto, el proceso es complejo, ¿vale? Y desde el ámbito de la construcción tenemos mucho que hacer. Indudablemente generamos unos residuos que también son importantes tener en cuenta ellos, y unos impactos ambientales, que ahora vamos a hacer un resumen sobre ello. Es decir, al final hay un ciclo de vida en todo el proceso constructivo que en todas sus fases puede suponer unos impactos ambientales importantes, que lo tenéis aquí, ¿no? Es lo que nosotros llamamos en el ámbito de la sostenibilidad el análisis de ciclo de vida, o el ACV, ¿vale? O el LCA en inglés. ¿Realmente qué implica? Bueno, pues que tenemos, veis como veis arriba, pues hay una obtención de materias primas, después hay un transporte hacia el lugar de producción o fábrica, después veis que hay una fase abajo en las 6, según las horas del reloj, que es la puesta en obra, que también hay un transporte hasta llegar ahí. Después veis que hay una demolición al cabo de los años, ¿no? Y bueno, la posibilidad de un reciclaje. Veis que entre todas las fases hay una zona, hay un transporte, ¿no? Un camión que refleja el transporte. Es que el transporte también penaliza, es decir, el transporte implica pues un consumo de gasoil, de gasolina, de combustible al fin y al cabo, y también unas emisiones, una contaminación. Todo eso también se computa. Vosotros pensaréis que esto a lo mejor es una entelequia, algo, no, esto ya se está valorando a niveles de material y de análisis de ciclo de vida. Es decir, que lo que pasa es que hay que trasladar realmente a la industria, que tiene un peso muy importante sobre esto, bueno, que la industria, si está metida y tiene líneas de sostenibilidad, ya lo sabe, ¿vale? De ahí la importancia de los materiales locales, porque los materiales locales lo que ocurre es que no hay ese transporte, ¿vale? O sea, desde la obtención de materias primas hasta la producción en la fábrica, pues mientras más cercanos estén los locales, pues mejor. Por lo tanto, por eso la sostenibilidad también va ligada a lo que es la economía local y a potenciarla, ¿vale? Que, por ejemplo, yo que tengo en línea de investigación en madera y he hecho muchas cosas en madera, yo siempre se lo digo a los alumnos, la madera, no penséis que porque especifiquéis madera, o sea, cuando yo hago un proyecto y especifico madera, doy por hecho que la madera no me va a venir de España, a no ser que yo lo especifique en proyectos. La madera normalmente, el mercado globalizado nos hace que la madera pues nos venga de países nórdicos o de América o de Rusia porque sale más barato, ¿vale? Pero eso, si nosotros queremos hacer un modelo de construcción sostenible, realmente tendremos que ver o prescribir de dónde queremos que venga la madera, ¿vale? Que será pues de un ámbito local, porque si nos hacen un análisis de ciclo de vida de nuestro edificio para alguna certificación, eso se va a penalizar, ¿de acuerdo? No sé si más o menos ha quedado claro.
Aquí tenéis un poco resumido los impactos que suponen al medio ambiente, ¿no? Pues la producción en la construcción, ¿no? Por ejemplo, pues la deforestación que puede producir en un momento dado, el tema de obtención de madera o aceite de palma que se ve ahí para combustible, las aguas que necesitan consumo de agua o residuos también, o por ejemplo, bueno, las emisiones de gases que las tenéis aquí a la derecha, o el impacto visual que supone, o paisajístico que supone una explotación, por ejemplo, de piedra. Es decir, nos pensamos que la piedra es un material natural, pero fijaros el impacto paisajístico, que lo tenéis abajo a la izquierda, que supone explotar una mina en ese sentido, y muchas de ellas, una vez que son explotadas y ya no son rentables, se quedan ahí. Hay muchas políticas también de intentar regenerar todas esas zonas, ¿no? Porque, bueno, pues también hay que cuidarlos, ¿no? No es solamente producir y después, bueno, pues se queda todo ahí. Nosotros hicimos una comparativa que a los alumnos, y bueno, cuando vamos a conferencias y demás los mostramos, porque una de las primeras publicaciones también suecas en torno a la ecología de los materiales de construcción. Y ahí veis en dos columnas lo que es distintos materiales, por ejemplo, los metales que los tenéis arriba, veis en la columna de consumo de energía primaria la cantidad de energía que se necesita para fabricarlos. Después, por ejemplo, si veis, me voy a subir porque, o sea, por ejemplo, están todos estos, ¿no? Que veis aquí el consumo energético. Después, por ejemplo, ya si os vais a lo que es la tierra, pues veis el consumo, lo que es la tapia, ¿no? O los productos cerámicos, como son de arcilla, pero se cuecen. Esa cocción también implica una penalización de consumo energético. Después, por ejemplo, los plásticos, que los veis aquí, ¿no? El PVC, el XPS, el EPS, todos estos también tienen un consumo elevadísimo. Por lo tanto, estamos utilizando materiales para aislar los edificios, pero que después tienen un consumo muy elevado de energía para su fabricación. Por lo tanto, no ayudan a minimizar la energía incorporada en su fabricación. Y todo eso se está estudiando para tomar medidas, ¿no? Y, de las cuales ya hay. ¿Esto qué quiere decir? Que sabiendo las ventajas que tenemos de los metales, no los vamos a usar. O sea, vamos a renunciar al uso de acero o de aluminio con las prestaciones que tienen la cantidad de eso. No, lo único que ocurre, si veis por ejemplo allí, el aluminio sin reciclar minimiza el consumo de energía primaria, al menos, bueno, algo, ¿no? Pero hoy en día me consta, porque bueno, hemos asistido, hemos sondeado también empresas de aluminio, que la mayoría usa aluminio reciclado, o sea, casi en su totalidad. Y si le viene la prescripción por parte del arquitecto de que el aluminio sea 100% reciclado, lo cumplen y lo tienen que cumplir, ¿vale? De manera en que nosotros como prescriptores, los profesionales que hacemos proyectos, pues tenemos una función muy importante, pero también los productores, en función de esa demanda, o los fabricantes, también van a responder. Y ese es el mercado un poquito que va a ir conduciéndonos a que cumplamos esos objetivos de 2050. Porque, si os digo la verdad, ahora mismo no hay nada obligado. Es decir, esto es todo como, bueno, cada vez hay más, ¿no? Ahora vamos a ver un poco cómo nos vincula ahí el reglamento, pero ahora mismo nadie se plantea la CV de un material en un proyecto. Bueno, la gran mayoría, ¿no? Ya hay consultorías y demás asesorando a proyectos, sobre todo a nivel, por ejemplo, en Madrid, en Barcelona y demás, en las que ya todo lo plantean con materiales de bajo impacto ambiental y demás. Pero realmente es lo que hablaba alguien con alguien, hasta que no te lo exigen o no te lo marco, pues como que esto no es algo como el que quiere comer productos ecológicos y demás, ¿no? Que después se da cuenta que lo ecológico es más caro. Hasta que no se estabiliza la demanda, que hay una mayor demanda en la que todo el mundo, eso, pues los fabricantes dirán, oye, es que me están demandando todo en este sentido, ¿vale? Entonces, eso es un poco, que lo haremos en la conclusión final, lo que realmente determinará que esto se llegue implantando.
¿vale? Yo lo que le digo, por ejemplo, cada vez que voy, y a los alumnos cuando les doy clases es, oye, que construir la construcción sostenible no es volver a la construcción en paja, ni es simplemente que seguir con nuestro desarrollo, como veíamos en la definición de sostenibilidad, pero siempre contemplando que no podemos avasallar al planeta y que tenemos que tener en consideración cada uno desde nuestro sector y desde nuestra posible aportación, pues minimizar todo ese impacto al medio ambiente. ¿Vale? Yo, por ejemplo, a grosso modo, para eso, hay materiales naturales, rápidamente renovables, por ejemplo, la madera, pues la madera es un valor, ¿no? Para construir con madera, la madera realmente no necesita ninguna energía para su fabricación, simplemente el descortezado y demás. Es más, en un proceso de, por ejemplo, de construcción en madera en la que se incorpora después productos protectores, el producto protector, si es a base de disolventes orgánicos o cromo, cobre y arsénico, puede, por ejemplo, incluso penalizar mucho a un producto que inicialmente es muy favorable. Es decir, que en los procesos hay veces que por cualquier mijita en el proceso te puede afectar al buen comportamiento desde el punto de vista de análisis de ciclo de vida. Allá a la derecha abajo tenéis el bambú. El bambú es un material que nosotros aquí no lo conocemos porque Europa es el único continente en donde no hay bambú. O sea, hay bambú en todos los continentes, nos viene a nosotros el bambú de la rama asiática o de Centroamérica. Yo lo conocí a raíz de un proyecto que hicimos en Santiago de Cali, en Colombia, a nivel de universidad, del Solar Decathlon, que es el mayor concurso internacional de edificios sostenibles. Y pensábamos hacer prototipos en madera, con la idea, bueno, yo iba un poco también como para desarrollar ese aspecto, pero descubrí allí la guadua, que no sé si tengo imágenes por aquí, bueno, ahora lo vemos, es una especie de bambú y se utiliza allí pues para andamiajes, es además un recurso utilizado de manera de autoconstrucción y se le llama el acero vegetal. Pero nosotros aquí, por ejemplo, eso no lo tenemos, por lo tanto no es un recurso local. Recordemos que los materiales deben de ser de un ámbito de producción en torno a 100 kilómetros, si no es posible algo más, pero en ese sentido el bambuló. Y hay muchas iniciativas que intentan implantar el bambú aquí, pero por condiciones climatológicas y demás se está intentando implantar guaduvales, por ejemplo, en la zona de Almería, que es un clima más tropical, donde hay incluso fruta tropical y demás, pero bueno. Nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto de investigación con la Universidad de Málaga. Lo que pretendemos es utilizar los residuos de los cañizos, de la fabricación de cañizos, pues para cerramientos de parcelas y demás, que quedaban sin usar, reutilizar esos residuos en una economía circular para fabricar paneles con una matriz también cementante, bueno, conglomerante de bajo impacto ambiental a base de cal, y generar paneles que compitan con paneles que están hechos de formaldehído, que aunque tengan madera, pero después tienen el formaldehído que los penaliza enormemente. Entonces, hay mucha inyección también de dinero en la línea de investigación para desarrollar productos en ese sentido, ¿vale? Frente a esos materiales más naturales, tenemos otros materiales artificiales, como veis, el vidrio, aluminio, el hormigón, el PVC o incluso material cerámico, que si lo vemos casi que forma parte de nuestro panorama constructivo. ¿Quiere decir que renunciemos? No, lo que os he dicho, podemos seguir utilizándolo, pero siempre pidiendo datos medioambientales. ¿Cómo los pedimos? Pues a través de declaraciones ambientales de productos. Por ejemplo, nosotros cuando hemos ido algunas veces a clases de construcción sostenible, siempre han ido algún representante de cementos y hormigones, porque siempre se dice que el clinker para fabricar los hormigones pues es muy contaminante, requiere mucho consumo energético, además muy elevado, y además para fabricar morteros y hormigones se necesitan pues muchísima materia prima, ¿no?, que tenéis por ahí, bueno, arcillas y demás, que lo que hacen o sea, no vamos a renunciar a las cimentaciones y a toda la obra civil en contacto con el suelo a base de morteros y hormigones, pero lo que pedimos es que esos hormigones o ese cemento que se fabrica para esos hormigones,
pues procedan de una economía circular, que minimicen sus impactos, y en ese sentido nos consta, y ahí tenéis un enlace de Cementos de Andalucía, donde ellos están, para fabricar el cemento de los hormigones y morteros, están utilizando tanto materiales energéticos, o sea, materiales, bueno, pues utilizan cenizas, cenizas volantes, yeso y demás, de otros procesos que los reutilizan para no suponer, pues, no utilizar materias primas nuevas, sino reutilizadas. E incluso también para la energía que requieren para fabricar el clinker, pues también lo hacen a través de energías renovables. Es decir, que de esa manera pues hay cero residuos, pero también vertido nulo de residuos. ¿Vale? Eso realmente, si yo voy a aplicar un hormigón, pues pido esas declaraciones ambientales de productos y las comparo, tengo datos para compararlos y aplicarlos. También se está poniendo en valor pues, lo que son los conglomerantes naturales, la cal hidráulica natural que tenemos en España, ¿no? Que ahí tenemos las cales de Gordillo y que además... bueno, que tienen una fabricación artesanal a través del carbonato cálcico, el calor lo hacen también con material, con poda de olivo, y bueno, hay muchísimos artículos publicados de las ventajas que eso supone. Por otra parte, la cal también es un sumidero de CO2, es decir, nosotros producimos CO2 con muchas de nuestras actividades industriales y domésticas, ¿no? Y lo que necesitamos son sumideros de CO2. Sumideros de CO2 es, por ejemplo, los árboles, porque necesitan CO2 para la fotosíntesis. Pero también, aparte de los bosques, pues los océanos y los suelos son los únicos sumideros. La cal también por sí es un sumidero, porque la cal es un ciclo, la que aparece la piedra caliza, se da calor, se genera la cal viva, que cuando se apaga en cal hidratada se utiliza para encalar fachadas. Aparte de ser un material, bueno, pues antiséptico, reflectante de la luz y del calor, etcétera, después absorbe CO2 para volverse a cristalizar y convertir en piedra caliza, con lo cual también, desde el punto de vista de la circularidad, es un material pues muy ventajoso. Por eso, bueno, la tierra, ¿no? La construcción en tierra, que la tenemos en obras como, bueno, en todas las ciudades, ¿no? Obras monumentales como las murallas, obras incluso populares también, pues se está intentando también recuperar en construcción actual, como lo tenéis aquí a la derecha, ¿no? La tierra, lo único que ocurre es que separarla del suelo, pues a través de una base de hormigón, y también tener un buen sombrero, ¿no? Para evitar... Es verdad que también la tierra va ligada, la construcción en tierra o tapia va ligada a clima mediterráneo, a climas cálidos, climas de poca lluvia, ¿no? Pero nosotros estamos en ese contexto, igual que el norte de África y todo el sur de Europa, y por eso cada vez se está poniendo más en valor. Esto además está demostrado que el espesor que te da los muros de tapia son una estrategia pasiva de acondicionamiento fundamentales. O sea, nosotros en construcciones antiguas en las que no teníamos climatización, que nos producen CO2, pues entras en un cortijo, en una casa antigua y estás fresquito en verano, eso sin ningún tipo de maquinaria adicional, que es la que produce el CO2, ¿no? Entonces, nosotros, toda esta tendencia desde el punto de vista de la construcción y la formación, cada vez hay más artículos publicados al respecto. De hecho, hay investigaciones y bueno, proyectos de innovación, por ejemplo, que tenéis ahí en Singapur, de intentar incorporar ese bambú que hemos dicho que es el acero vegetal como armadura de hormigones, ¿vale? O aquí tenéis esta obra de Simón Vélez, que es un arquitecto colombiano, en la que en China, con el puente Crosswater, pues veis que combina caña de bambú con hormigón en la cimentación o contacto con el suelo. Bueno, estos son los ejemplos que yo os quería demostrar de lo que vimos, lo que nos encontramos nosotros en Santiago de Cali. Veis las varas de caña de bambú y cómo se utilizan para andamiaje allí en obra. Y bueno, lo que es la geometría, bueno, la sección de esto. Y después los rizomas, que son esas raíces que le hacen que sean también muy
bueno, que se adapten perfectamente a lo que es un clima cálido, lluvioso, como tienen allí muchos, pero también a sequía, que en esas raíces almacenan agua y son capaces de estar también mucho tiempo sin agua. Es decir, que son plantas que también se adaptan al lugar. Desde el punto de vista del impacto ambiental, por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo de los aislantes, ¿no? Los aislantes como producto que nos ayuda a la eficiencia energética de un edificio, en la que estamos intentando evitar energía operacional, pero nos planteamos la energía incorporada que tienen esos materiales. Ahí tenéis como 4 familias, ¿no? Están los poliméricos, que son el poliestireno expandido, el corcho blanco, que derivan del petróleo. Por lo tanto, bueno, pues lo tenéis ahí arriba, pues tienen consumo energético elevado para su fabricación, alta contaminación en su proceso y muy difícil reciclaje. El poliuretano, independientemente del comportamiento dudoso ante los incendios que tiene, todos los aislantes basados en espuma pues suponen y agotan la capa de ozono y generan y potencian el efecto invernadero. ¿Vale? La capa de ozono es la que a nosotros, la disminución de la capa de ozono es la que nos hace a nosotros aumentar la temperatura del planeta, es decir, y es la que contribuye al calentamiento global, que es uno de los impactos que se valora en las ACV. Se ha intentado cambiar el CFC por el HCFC, pero ese hemos visto que también provoca otros problemas de calentamiento global. Y después las fibras minerales que nos creemos que son naturales, la fibra de vidrio, lana de roca, aparte de que tienen impacto para las personas, porque sabéis que cuando se tocan pues producen daño en los ojos, en la piel y demás, y eso son penalizaciones, es que tienen un consumo energético muy elevado para fabricarlas. Por lo tanto, tampoco dan resultados muy positivos. Por ejemplo, el corcho, el aglomerado de corcho, es algo que se está intentando implantar, pero es verdad que requiere tiempo, ¿no? Pero a veces como que no se contempla en el mundo de la construcción. Nosotros cada vez más le intentamos a los alumnos que estudien en todas esas, bueno, que exploren todos esos fabricantes, que pidan información, porque eso también hace que la industria también se desarrolle. En Construmar, por ejemplo, había muchos. En Barcelona, hace unos años, cuando fui, había muchos stands de fabricantes de corchos. Sin embargo, cuando les pedía datos sobre incendios, en ese sentido estaban un poco flojos y todavía no tenían certificaciones. Entonces, ojo, la sostenibilidad estaba bien, pero siempre que cumplamos nosotros con los requisitos mínimos y exigencias a nivel de normativa. ¿Cómo podemos nosotros en un producto saber pues su comportamiento ambiental? Pues está normalizado lo que son las etiquetas medioambientales. Por ejemplo, sí. Los aislantes que has puesto ahí, no has puesto el que es el más importante, que es el aislantes defensivos. Bueno, también están, es verdad. De radiación, que es la que nos... Sí, tienes toda la razón. Y no aparece ninguno. Yo que sé, te llevo producto Gaina. Vale, sí, tienes toda la razón, lo conozco. Sí, pero bueno, es que se lo tenía un poco como de... Pero es verdad que los reflexivos se están incorporando y tienen mucha aplicación. No sé si tenéis DAP vosotros, Declaraciones Ambientales de Productos. No la tenemos porque no hay norma normalizada para los materiales aislantes reflexivos de menos de 1 milímetro. Vale, claro, por eso nosotros intentamos valorar todo, porque a nosotros nos dicen este material es sostenible, pero que es que lo de sostenible es muy fácil poner el adjetivo, dame datos, ¿vale? Entonces lo que queremos ver ahí, pero bueno, que tienes toda la razón, que existen los aislantes termorreflexivos que ahora están suponiendo mucho, vamos, que están teniendo muchísima impacto. Mira, respecto a las declaraciones ambientales de productos, por ejemplo, hay 3 tipos de etiquetas ecológicas, ¿no? Por ejemplo, las pinturas también no nos pensamos, pero el diferenciar una pintura, por ejemplo, de tipo, bueno, a base de disolventes, ¿no? Lo que es una pintura plástica, de lo que es una pintura silicato o pétrea, es bastante importante, pero ya no solo, eso habría que decirlo, ya no solo
desde el punto de vista de rendimiento, que parece que es lo que prima, sino desde el punto de vista de salud para las personas. Por ejemplo, si nosotros estamos en un ambiente con pintura plástica, pues está demostrado que hay COV o compuestos orgánicos volátiles que van surgiendo y que pueden afectar. A ver, es una realidad que cada vez hay más cánceres, ¿no? Hay más intolerancia, más alergia y sobre todo más cáncer. Por ejemplo, el tema del radón, que ahora está en la normativa de salubridad, en el HS6, fue algo que surgió, yo la primera vez que lo escuché fue en Cuarto Milenio, en la que un médico hablaba de la cantidad de cáncer de pulmón que se daba sobre todo en la zona oeste, el macizo galaico, Extremadura y demás. Y bueno, pues se hicieron estudios al respecto y es verdad que es una zona donde prima el granito y el granito en contacto con el suelo genera algunos gases, que es el gas radón, que es radiactivo, pero es inoloro, incoloro y demás, y sobre todo viviendas que tenían sótanos y demás en contacto con ese gas radón, sufrían ese cáncer. A partir de ahí pues se ha hecho una normativa al respecto y según la zona de actuación estamos obligados a disponer una serie de barreras, ¿vale? Pues eso pasa con lo mismo. Yo con las pinturas parece que solo prima la economía del presupuesto y el que tenga más o menos rendimiento. Los propietarios no se plantean pues también la transpiralidad de la misma, los beneficios que pueda tener y tampoco los compuestos orgánicos volátiles que tenga y la repercusión que puede tener en la calidad del aire interior y el confort, al fin y al cabo, no, bueno, y puede afectarles, ¿no? Entonces, en cuanto a etiquetas ecológicas, por ejemplo, hablando de las pinturas, lo he dicho porque la Ecolabel, que la tenéis aquí, es un producto, un etiquetado. Lo que pasa es que hay etiquetas, esto es como todo en sostenibilidad, que hay algunas veces que son etiquetas como más someras, algunas son autodeclaraciones de los propios fabricantes. Por ejemplo, la etiqueta de tipo 1, que es la Ecolabel, que tenéis algunos ejemplos ahí, ¿no? La Ecolabel, la Blue Angel, que es la otra que es alemana. Pues todas estas son como unas etiquetas medioambientales que valoran alguna parte importante. Pues yo que sé, a lo mejor las pinturas, la cantidad de COV que tienen, ¿vale? Es verdad que la da, se da de forma oficial. Si vais al Leroy Merlin o, bueno, o a Obramat y demás, hay muchos productos que tienen estas etiquetas ecológicas. Después están las etiquetas tipo 2, que son, por ejemplo, pues esos simbolitos que veis ahí, ¿no? Que son autodeclaraciones de los propios fabricantes. Te dice, oye, pues yo reciclo con mis productos, pero a lo mejor lo que recicla, yo qué sé, pues los envases que utiliza, o este envase procede de un reciclaje, ¿vale? Es una autodeclaración. Tiene, bueno, pues la importancia de alguien que se pone pues un adjetivo a sí mismo, ¿no? Puede ser verdad, pero tampoco está testado por una entidad externa o tercera, ¿no? Y después están la de tipo 3, que las tenéis ahí abajo, que es las declaraciones ambientales de productos. Que estas son, ahí tenéis dos ejemplos, por ejemplo, una de Larson, ¿no? De un panel de aluminio composite de fachada, o este de una placa cerámica para fachada ventilada. Se llaman DAP, que son declaraciones ambientales de productos, o EPD en inglés, hay bases de datos al respecto, y esto cada vez tiene más importancia, ¿vale? Porque es el único documento oficial bueno, redactado por una empresa externa, ¿no? Y certificada, que certifica que un proceso productivo para fabricar alguno de esos productos cumple con una serie de requerimientos, ¿vale? Esto son un fabricante que hace o contrata o hace una inversión en desarrollar un DAP para su producción. Si va a hacer un DAP, también se preocupa de que sus procesos sean lo menos impactantes, consumo menos energía, usar energías renovables en sus procedimientos, economía circular de residuos, etcétera, etcétera. Los resultados, lo que hay contenido en una DAP o EPD es los impactos, es decir, esto que pensáis vosotros que es, pero realmente yo estoy impactando en todo esto cuando produzco mi aluminio, o mi acero o mi aislante, pues sí, esto está normalizado, los impactos son según el criterio CML, que son calentamiento global, destrucción de la capa de ozono, acidificación del suelo y agua, eutrofización de las aguas, residuos y agotamiento de recursos abióticos.
La eutrofización del agua es lo que muchas veces hace que mares y océanos estén verdes, porque es como un exceso de nutrientes que generan pues muchos de los productos que nosotros hacemos, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenéis una imagen de una DAP de Isover, ¿no? En la que veis que se valora desde la fase de fabricación, que es la A, que está desde la A1 a la A3, en la construcción A4 a A5. El uso es donde menos datos se tienen hasta ahora, es desde la B1 a la B7 y el fin de ciclo de vida C1 a C4. Y después está también D y E para el reciclaje y demás, que ya están incorporando cada vez más empresas. Esto es una tabla dentro de una DAP que al final es un análisis de ciclo de vida. Veis aquí a la izquierda en verde que está el potencial de calentamiento global, que al final, a ver, el potencial de calentamiento global se mide por kilogramos de CO2 equivalente. Hay muchos gases en la producción industrial que se generan y todos provocan calentamiento global. Disminución de la capa de ozono, calentamiento global. Al final todos se traducen a través de una serie de conversiones a kilogramos de CO2 equivalentes, ¿vale? Por unidad funcional. La unidad funcional es, pues se decide pues, un metro cuadrado o un kilo de lo que se está haciendo, ¿vale? Y veis que son todos datos cuantificables. Pues realmente sí se puede medir. Lo que no podemos seguir confiando en que me digan esto es cemento reciclado, aluminio sostenible, o es decir, no, dame datos, ¿vale? Nosotros a los alumnos lo que les decimos es, a ver, desarrollar distintas soluciones constructivas para una rehabilitación, obra nueva, pero que elijan las soluciones en base al impacto ambiental. Cogen DAPs, por ejemplo, pueden coger y decir, oye, pues voy a hacer una fachada de aluminio composite, pues voy a coger el Arso, voy a coger Alucoil, voy a coger Strugal y demás, y analizo sus DAPs, ¿vale? Cuando no tienen DAPs, no les decimos que los rechacen, porque es que si no, por eso os digo, el que una empresa se involucre o se preocupe o se esfuerce en tener un DAPS, va a ser muy favorable para él porque la prescripción por parte de los proyectos va en esa línea, ¿vale? De todas maneras, todas estas DAPs incluso están metidas en bases de datos para programas de mediciones como CIPE, el módulo de sostenibilidad también del ITEC, que ahora lo vamos a ver. Es decir, que ya para las mediciones todos estos datos salen también y te dan un informe de calentamiento global y de sostenibilidad, ¿vale? Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, haciendo muchos de estos comparativas, que los prejuicios son malos. A veces nos creemos que una cosa va a funcionar, por ejemplo, que un aislante de corcho va a funcionar mejor que un aislamiento de poliestireno expandido, y los alumnos dicen, se sorprenden. ¿Por qué? Porque el de corcho a lo mejor lleva menos tiempo, tiene menos perfeccionado su proceso y contamina más que otro que ya lo tiene más implantado, ¿vale? Por lo tanto, eso es importante también, que no porque me digan que es corcho o es otra cosa más natural, me lo tengo que creer, tengo que ver los datos, ¿vale? Porque esto lo hacen empresas externas que certifican realmente. Bueno, podíamos entrar en los datos, pero bueno, veis que hay una numeración y esto realmente, como os digo, estas DAPs cada vez más están, a ver, alguien que hace ese esfuerzo quiere venderse como tal, no lo quiere ocultar, quiere ser transparente y es un valor para la empresa, ¿vale? De manera que todos estos datos al final pues se comparten a través de bases de datos. Por ejemplo, ahí tenéis abajo el banco BDEC del ITEC, o tenéis, por ejemplo, el programa de CIPE, ¿no? Que también te hace, bueno, pues el informe medioambiental de los productos. Hay algunos que tienes que pagar por el módulo de sostenibilidad. Este que tenéis aquí abajo, por ejemplo, pues puedes entrar en la base, ahí a la izquierda veis los productos, en ese caso es Rockwool, ¿no? que está incorporado. Por supuesto, una DAP va ligada a un fabricante, ¿vale? Y veis los sellos que tiene, pues tiene una EPD o una DAP, hace reciclaje, tiene además el sello BREEAM y bueno, te da datos de energía
y calentamiento global y demás. Es decir, que puedes entrar y ir viendo, ¿no? O sea, que puedes ir también desde unos mínimos hasta unos máximos. Pero yo os digo que esto cada vez está más implantado. Ecoinvent también es una base de datos sueca de mucho que hay que pagar la licencia. Nosotros tenemos una licencia en la universidad en la que entras con datos también pues para hacer conversiones y demás de energía cuando en análisis de ciclo de vida a veces no tenemos datos. Este es el módulo, por ejemplo, el TCQI, que es también del ITEC, que es de... Ese hay que pagar, bueno, es una licencia pagada. Y después, por ejemplo, tenéis el programa OneClick, que también hay licencias educacionales y otros para hacer análisis de huella de carbono, informes de economía circular, etcétera. Todo esto cada vez está más implantado en todos los proyectos. Ahí tenéis distintas herramientas a la izquierda de tipo informática. En los distintos países veis que es algo generalizado. Normalmente son con licencia, aunque por ejemplo tenéis el OpenLCA, el CA para software libre, ¿vale? O CIPE, OneClick, etcétera. Certificaciones de sostenibilidad. Bueno, seguro que habéis escuchado hablar de LEED, BREEAM, certificación verde, ¿no? Tanto para, bueno, normalmente para los edificios, ¿no? Que realmente esto, ¿qué aporta? Bueno, me consta que por aquí alguno tiene certificación BREEAM en sus edificios, ¿no? Y bueno, muchas veces, a ver, se dice, ¿no? Y está constatado, no sé si habrá variado, que hacer una certificación sí te da un valor en un edificio. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Sevilla, pues tenéis la sede de Bengoa, que tiene certificación LEED, platino, o la Torre Iberdrola de Bilbao, la Ciudad de la Justicia en Córdoba. A ver, en una certificación de sostenibilidad te da un valor, te da, ¿no? Se han hecho bueno, pues un estudio de análisis de consumo energético, materiales, incluso movilidad. Si estos edificios están implantados también en una red de movilidad en la que llegue el transporte público, es decir, que la sostenibilidad aborda muchos aspectos, ¿no? Eficiencia energética, materiales, biodiversidad, que haya verde, los espacios exteriores. O sea, son muchos los parámetros que se miden, pero realmente ¿para qué? Bueno, a una empresa, a unos consultores, a un fondo de inversión, efectivamente a lo mejor tener esas etiquetas le da un valor de mercado, ¿no? Para compra-venta de todo esto. Aquí los tenéis, ¿no? El LEED es americano, el BREEAM es europeo y la certificación verde que la da en España el Green Building Council, ¿no? El GBC, que intenta promocionarla. O se dice, ¿no?, que supone un 2% del coste de la construcción. Entonces, cuando tú le dices eso, dices, mira, pues yo eso no me lo voy a gastar, ¿para qué? Si no, si me lo tengo que gastar en aislante y demás, porque, o en aislamiento, o eso para efectivamente o consumo energético, minimizarlo y demás, para cumplir el código técnico, eso es obligatorio. Pero simplemente por tenerlo, por ejemplo, nos hablaban allí mucho que en el sector turístico sí se están los hoteles y demás y alojamientos turísticos, sobre todo de playas, si van buscando el Key Green o el Green Key o algo así, que es también como una llave verde, que también eso sí que les da a ellos como un reclamo de cara a que vaya la gente, etcétera. Ahí sí se y porque es económica, ¿vale? Entonces, al final esto ahora mismo es como un coste añadido. Esta es la certificación verde que da el Green Building Council, que la tenéis aquí, y eso. Esto ha evolucionado, o sea que ya esto que se escuchaba hace unos años, ya la gente no quiere pagar por esto. De hecho, tenemos una herramienta que marca el marco europeo que es gratuita y es el marco Levels, ¿vale? Que va también en la tendencia de conseguir todos esos objetivos de energía y clima que busca Europa. Y el marco Level, bueno, pues tiene una serie de macroindicadores, se puede estudiar el edificio en 3 niveles, un nivel más somero,
un nivel 1 más somero, un nivel 2 más especializado y un nivel 3 ya si quieres desarrollar un proyecto. De manera que yo recomendaría que el marco level ahora mismo es un poco el sustituto de todo lo que teníamos antes. Bueno, sigo potenciando la etiqueta verde, bueno, pues apoyar Green Building Council, pero realmente teniendo este marco level es ahora mismo la herramienta de certificación, como si dijéramos, más, bueno, es gratuita, tiene también una herramienta de aplicación y a los edificios pues puede darle también la misma, el mismo valor, ¿vale? Bueno, ya vamos a ir terminando con lo que es eficiencia energética. Por lo que hemos estado viendo entonces hasta ahora, el objetivo al que vamos en el año 2050 entonces será edificios cero emisiones. Es decir, que cuando hacemos un edificio nosotros hacemos una certificación energética, una calificación energética que nos da unos kilogramos de CO2. Eso tendrá que ser cero y en ese cero computa la energía operacional y también, como os he dicho, la energía incorporada en los materiales. Aquí tenéis un poco la ruta, ¿no? En el 2025 los gobiernos no podrán conceder ningún incentivo financiero para la instalación de calderas que consuman combustibles fósiles como el gas natural y petróleo. En el 2028 todos los edificios públicos nuevos que se construyan deben ser cero emisiones. En el 2030 todos los edificios nuevos deben ser cero emisiones, o sea, esto está aquí ya. En el 2040 tiene que haber una eliminación completa de combustibles fósiles en edificios, más tarde, bueno, en el 2040. 2050 todos los edificios existentes, que eso es el verdadero problema, que ahora lo vamos a ver, la rehabilitación, deben transformarse en edificios de cero emisiones. Entonces, un edificio cero emisiones es un edificio eficiente, con un consumo de energía primaria nulo o muy bajo, que no genera emisiones de combustibles fósiles in situ, que genera muy bajas emisiones de operación y procederá a estas energías de renovables de autoconsumo de proximidad, comunidades de energía globales, ¿no? O energía de fuentes libres de carbono, ¿vale? Por lo tanto, esto yo pienso que hay que hacer una divulgación importante a administradores de comunidades y demás porque esto lo tengan en cuenta, ¿vale? En eficiencia energética, y entrando ya de lleno en esto, nos ampara lo que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, que son como, las directivas europeas se desarrollan a nivel europeo y después cada país miembro desarrolla un plan energético. El nuestro, y son decenales, el nuestro es Energía y Clima, el PNIEC, y la herramienta para desarrollarlo es la EPBD, que es la directiva referente a la eficiencia energética de los edificios. En esta directiva, se diagnostica que los edificios representan el 40% de consumo de energía final en la Unión Europea, por lo tanto son importantísimos abordarlos, pero es que el sector de la rehabilitación en Europa, en relación con el total de la construcción, es del 41,7% de media y en España el 29%. Por lo tanto, la rehabilitación es un mercado que está ahí, que es clave para conseguir la neutralidad climática, llegar a emisiones cero y que no lo vamos a conseguir si no actuamos ya. Porque el gran parque edificado que hay, si miramos el Polígono San Pablo, Polígono Sur, todo eso no son edificios ineficientes. ¿Y quién le dice a ellos que cuando tienen otras prioridades que aborden la rehabilitación energética? Por lo tanto, yo creo que hay que hacer una labor importante de concienciación, sobre todo, de que esto tiene que ser y, bueno, que haya mucha financiación, evitar tanta burocracia, etcétera, para que esto sea posible, ¿no? A nosotros también nos ampara el tema, el decreto de la certificación energética, que esto es otro melón, ¿no? ¿Qué papel juega la calificación energética en los edificios? ¿Vale? La EPBD marca, ahí lo tenéis en medio, pues como un proceso evolutivo, es decir, te dice, creo que era recordar que en el 2030 todos los edificios, todos incluidos los ya construidos,
tienen que tener al menos una calificación en el 2033 D, pero es que en el 2050, que es la neutralidad climática, tienen que llegar a A. Por lo tanto, o hacen ya la inversión del... o qué tontería, ¿no? Empezar a conseguir la D y la E hasta... eso se habla mucho en el Congreso de Sostenibilidad de Valladolid, que qué papel juegan. Había unos consultores que habían, a nivel de ciudades, habían analizado en bases de datos abiertas los certificados energéticos de los edificios y decían que realmente, bueno, pues es que 1 de cada 3 eran falsos. Era imposible que ese certificado se correspondiera. Entonces, bueno, eso se habló, es que hay mucha falsedad en ese sentido. Sí. Claro, los certificados que se han ofertado al mercado a 50 euros. Es que yo eso lo comenté. Yo, de las entradas que más he tenido en LinkedIn repercusión, para eso. El timón de la estampita, ¿no? Sí, sí, esa es una clave. Es decir, que, bueno, nos decían estos consultores, dice, hemos encontrado certificado energético R, que no existe. O sea, y eso está recogido en base de datos. O sea, sabéis que los certificados energéticos hay que subirlos al registro. Yo tengo compañeros que todavía me siguen diciendo, no, yo pongo 4 centímetros todavía de aislamiento. Y digo, es imposible que pongas 4 y cumplas con el HE, con la demanda energética, el consumo y demás. Ah, sí. Digo, bueno, que cambiarán los números. Les da igual, eso sube, nadie lo controla. Después hay que hacer hay que volver a subir el certificado ya de edificio construido y tampoco te lo revisa nadie. Sí me dijeron el otro día que había ya muchas, bueno, propietarios que estaban demandando, bueno, estaban demandando a las constructoras y a las que habían vendido las viviendas porque les habían prometido unos consumos energéticos mínimos con energías renovables y que no se estaban cumpliendo y no lo veían y que iban a demandarlo y que tenían certificación energética A y que estaban demandando. Entonces, no sé si por ahí, claro, bueno, me dicen que tenemos que ir terminando. Yo simplemente, bueno, estas son soluciones de rehabilitación en las que nosotros pues le planteamos a los alumnos, bueno, o decimos, oye, que no quedaros con las soluciones estandarizadas, sino mirar también otras opciones para reducir el consumo, como os digo, de energía incorporada. Deciros también que a nivel del Ministerio nosotros estamos colaborando con ellos. Bueno, va a salir el documento básico de sostenibilidad, que también los edificios cuando se construyan pues tienen que dar las emisiones de CO2 por metro cuadrado según el uso, como se hace ya en Inglaterra, etcétera, y que eso está aquí ya, o sea que eso, el de sostenibilidad creo que se implanta el año que viene y eso es obligado, ¿vale? Por lo tanto esto cada vez va a ser más. Y por otra parte también, bueno, pues el Ministerio está trabajando en eso, en crear, en que el metro cuadrado construido tenga sus valores de impacto ambiental y sean obligatorios en los proyectos y sobre todo empezando por lo público, terminando por lo privado. Y ya para terminar, pues como última diapositiva, realmente la descarbonización entonces ¿es para quién? Pues realmente es para, debe ser o es aplicable a todos, ¿no? Promotores inmobiliarios, inversores, los usuarios propietarios, por supuesto, somos actores activos y debemos serlo, ¿no? Pero eso pasa también por una concienciación medioambiental en ese sentido. Fabricantes, industria, empresas, profesionales, todos los sectores estamos involucrados. ¿Y cómo conseguirla? Pues yo creo que la clave está en concienciación medioambiental, que los usuarios seamos activos, que nos comprometidos por ahora, que no sea algo impuesto, que nos den incentivos frente a multas, que tengamos financiaciones, ayudas, que realmente que sean esos, que no tengamos nosotros que poner dinero, que haya una demanda real de mercado. Y, como último lugar, pues si no hay más remedio, pues que vaya acompañado también por una normativa obligatoria. Así que ya, pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención.